Los llamaban Aureliano, restaurador del mundo, pero ¿por qué casi nadie habla de él hoy en día? Descubre cómo este emperador salvó a Roma entera con estrategias que impresionan incluso a los historiadores modernos. La antigua ciudad de Roma ya había conocido su esplendor, pero de repente se veía envuelta en el desespero. Crisis económicas, invasiones violentas, guerras humanas por todos lados y una incertidumbre sin precedentes transformaron lo que había sido un imperio glorioso en un terreno fértil para el caos. En medio de este torbellino, surgió una figura inesperada, destinada a cambiar una situación que parecía irreversible. Muchos llegaron a perder la fe en la capacidad de Roma para levantarse de nuevo. Mientras epidemias arrasaban poblaciones enteras e intrigas políticas corroían la unidad interna, el corazón del imperio latía cada vez más débil. Pero la historia guarda sorpresas, y un emperador decidido demostró que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay espacio para una reconstrucción que devuelva la dignidad a un pueblo. En los próximos minutos, te conectarás con una historia de superación y valentía. Se trata de cómo la determinación de un hombre común dejó un legado impresionante en solo 5 años, levantando lo que muchos consideraban irrecuperable. A pesar de las invasiones bárbaras y de las divisiones internas, la solución fue ideada por alguien que no descansó hasta ver su visión convertirse en realidad. Aureliano nació alrededor del 214 DC en una provincia que sigue generando controversia hoy. Algunos historiadores señalan a Sirmio, en Panonia, mientras que otros defienden a Dacia Repense como su lugar de origen. La incertidumbre sobre este detalle geográfico solo aumenta la fascinación por el hombre que, incluso partiendo de condiciones humildes, se convertiría en protagonista de la historia de las guerras romanas. Crecer en un ambiente rústico, rodeado de granjas y un día a día de trabajo duro, moldeó su carácter. Se cree que su padre fue un veterano militar y colono, lo que desde temprana edad expuso a Aureliano a la realidad de las armas y a la necesidad constante de defender las fronteras del imperio. Su madre, identificada por algunos como sacerdotisa del culto al sol, puede haber influenciado directamente el aprecio de Aureliano hacia la deidad conocida como Sol Invictus. Este fervor religioso se convertiría, más tarde, en una herramienta política, transformando la adoración del sol en un pilar del poder imperial. Alrededor del 235 DC, Aureliano se unió oficialmente al ejército romano, destacándose como un soldado de eficiencia excepcional. En un periodo marcado por la crisis y la amenaza de invasiones bárbaras, su talento para liderar y enfrentar adversidades rápidamente lo hizo famoso en los campamentos militares. Esta fama, por supuesto, no surgió de la nada. El joven soldado brillaba en combates y entrenamientos, mostrando astucia para aprovechar debilidades del enemigo y asegurar victorias cruciales. Algunos decían que parecía conocer los planes del adversario antes de que se llevaran a cabo, tanto era su habilidad para anticipar movimientos. Además de su instinto militar, Aureliano tenía visión administrativa, dándose cuenta de que un ejército bien organizado era clave para mantener la hegemonía romana. Así, buscó maneras de hacer la vida en los cuarteles más disciplinada y eficiente, sin dejar de lado el respeto por los soldados. El emperador que iba a formarse a partir de estas raíces humildes se preparaba, poco a poco, para enfrentar desafíos que harían dudar incluso a los generales más experimentados. Sin embargo, una espectacular vuelta de los acontecimientos esperaba a Aureliano, lista para colocarlo en una posición que pocos imaginarían. La carrera de Aureliano dio un gran salto durante las campañas de Galieno contra las hordas que violaban las fronteras de Roma. Con cada victoria contra invasores de territorios lejanos, su reputación creció como uno de los mejores estrategas de su generación. Este prestigio no solo elevó su posición en el ejército, sino que también llamó la atención de figuras poderosas, como el emperador Claudio II, apodado el Gótico por su victoria contra los godos. Bajo el mando de Claudio II, Aureliano lideró la caballería dálmata, una fuerza de élite fundamental para contener amenazas como los alamanos y los propios godos. Su habilidad para coordinar persecuciones, crear emboscadas audaces y dividir las tropas enemigas en múltiples frentes garantizó victorias sorprendentes. Mientras muchos oficiales se conformaban con esperar el momento adecuado para atacar, Aureliano buscaba tomar la iniciativa. Su estrategia a menudo consistía en anticipar los movimientos de los bárbaros, sorprendiendo a sus enemigos en terrenos desfavorables para ellos.
Tácticas de cerco rápido y un uso intensivo de la caballería ofrecían al ejército romano una ventaja que, en ocasiones, decidía batallas enteras en pocas horas. El fallecimiento de Claudio II trajo un periodo de incertidumbre que siempre acompañaba a la sucesión imperial en aquellos tiempos turbulentos. Quintilo, hermano de Claudio, asumió brevemente, pero no contaba con el apoyo unánime de las tropas, ni tampoco con la fuerza política para consolidar su poder. En este vacío, Aureliano surgió como el candidato natural para unificar las legiones y restaurar la estabilidad. Fue en Sirmio, la misma ciudad que muchos apuntan como su cuna, donde Aureliano fue proclamado emperador por las tropas. Sus hombres sabían que ese militar incansable y visionario podría garantizar la seguridad de Roma, y su aclamación se produjo casi como un reconocimiento inevitable de sus habilidades. Las clases senatoriales, a menudo reacias a generales de origen humilde, dudaron. Sin embargo, la crisis del imperio hablaba más alto. Sin el apoyo de un líder fuerte, Roma podría fragmentarse aún más ante las múltiples frentes de batalla que amenazaban sus fronteras. Así, el Senado terminó por ceder. Esta ascensión meteórica mostró que Aureliano tenía más que competencia militar, poseía la habilidad de leer el escenario político y usar el momento perfecto para consolidar su poder. La unificación no sería un camino de rosas, pero por ahora, el imperio había encontrado un emperador que no temía el enfrentamiento, ya fuera fuera o dentro de Roma. Cuando Aureliano asumió el trono, el imperio romano estaba fragmentado en tres partes: el núcleo romano, el imperio de Palmira en oriente y el imperio gálico en occidente. Cada una de estas facciones superaba de manera prácticamente autónoma, lo que ponía en riesgo la identidad unificada de Roma. Además del peligro de una desintegración política, había la presión constante de invasores bárbaros, quienes exploraban las brechas de una estructura militar debilitada por la falta de coordinación central. Pueblos como vándalos, jutos, sármatas y alamanos presionaban las fronteras, generando un clima de tensión casi permanente. Los efectos colaterales de esta inestabilidad eran devastadores. Epidemias acababan con la vida de miles de personas, mientras el colapso económico dejaba a regiones enteras en miseria. Las monedas se devaluaban, las rutas comerciales se volvían peligrosas y la confianza en el liderazgo imperial decayendo con cada derrota o saqueo sufrido. Aureliano, sin embargo, comprendía que, para levantar a Roma, tendría que vencer no solo a los enemigos externos, sino también restaurar la fe en el imperio por dentro. Sus primeras campañas, entre 270 y 271, fueron decisivas para contener el avance de varios pueblos bárbaros, ganándose el título de Germanicus Maximus por sus victorias contra los germánicos. El emperador adoptó un enfoque más ofensivo que sus predecesores, lanzando golpes rápidos que sorprendían a pueblos acostumbrados a infiltrarse lentamente a través de las fronteras. El resultado fue una recuperación de territorios estratégicos, lo que devolvió un cierto alivio a las comunidades romanas y mostró la fuerza de su liderazgo. Aún así, era imposible garantizar todos los puntos del territorio al mismo tiempo, debido a las múltiples frentes de batalla. Aureliano delegaba mando a generales de confianza y trataba de administrar cada crisis con enfoque, definiendo prioridades. Era necesario enfrentar las amenazas más urgentes, pero sin ignorar las brechas que podrían abrirse en otros lugares. Esta era una fase en la que cualquier error podría costar una provincia importante o incluso el prestigio recién ganado. Pero Aureliano se mostraba incansable, combinando disciplina militar, creencia en el poder divino del Sol Invictus y organización táctica. Lo que vendría a continuación reforzaría aún más esta férrea determinación. Entre las batallas libradas contra invasores, Aureliano también tuvo que lidiar con enemigos internos. El caso más notorio fue la revuelta liderada por Felicísimo, jefe del Tesoro Imperial. La tensión surgió de una serie de reformas monetarias que Aureliano intentaba implementar para frenar la inflación galopante y recuperar la confianza en el denario romano. La rebelión costó caro al imperio. Se estima que al menos 7.000 personas perdieron la vida en los enfrentamientos, tanto en las filas militares como entre civiles atrapados en la Crossfire. El caos interno expuso la fragilidad de un Estado que, al mismo tiempo, buscaba combatir amenazas externas y reorganizarse financieramente. A pesar de este golpe tan profundo en la estabilidad económica, el emperador no se echó atrás.
Por el contrario, endureció aún más el control sobre el tesoro y mantuvo el plan de recuperar el valor de las monedas. En sus palabras, la disciplina financiera era tan vital como la disciplina militar para garantizar la supervivencia de Roma. Cuando los rebeldes y oportunistas intentaron sacar provecho del tumulto generado por la revuelta de Felicísimo, Aureliano nuevamente mostró la misma determinación de sus primeros años en el ejército. Después de una derrota inicial en Plasencia, reorganizó sus fuerzas y logró 2 victorias consecutivas, en Fano y en Pavía. Estas batallas restauraron temporalmente el orden en el norte de Italia, proporcionando un respiro crucial para la administración imperial. Otro legado significativo de este periodo fueron las famosas murallas aurelianas. El emperador decidió construir fortificaciones alrededor de Roma, dándose cuenta de que la ciudad era vulnerable a posibles ataques bárbaros. Estas murallas no solo protegían la capital, sino que también simbolizaban el renacer del poder romano bajo el mando de Aureliano. Muchos se sorprendieron por la rapidez y grandeza de estas obras, que impusieron una marca arquitectónica inconfundible en el paisaje urbano. Al mismo tiempo, también eran un recordatorio constante de que la amenaza enemiga nunca estaba lejos. Roma tendría que mantenerse alerta las 24 horas. Las rebeliones y reformas dejaron huellas profundas en la trayectoria de Aureliano, demostrando que no bastaba con ser un gran general. Era necesario tener astucia política y el coraje de mantener medidas duras, incluso cuando afectaban a intereses poderosos. Pero este proceso estaba lejos de concluir, porque una de las campañas más grandes de su vida pronto tomaría forma. En Oriente, la figura de Zenobia, reina de Palmira, se destacaba por su audacia. Controlando rutas comerciales esenciales y varias provincias romanas orientales, había establecido en la práctica un imperio paralelo al de Roma. Aureliano sabía que, para realmente reunificar el mundo romano, tendría que enfrentar a esta líder carismática y sus tropas. En el 272 después de Cristo, Aureliano partió hacia la campaña que definiría el futuro de la región. Su ejército avanzó rápidamente, recuperando ciudades que ni siquiera intentaron resistir, tal vez temiendo la fama implacable del emperador. Las guerras romanas en este teatro de operaciones fueron marcadas más por la estrategia de Aureliano que por batallas sangrientas. Cuando se acercó a las murallas de Palmira, encontró un adversario a su altura. Zenobia había establecido un régimen sofisticado, con el apoyo de generales habilidosos y una fuerte cohesión popular. Aún así, el cerco impuesto por las fuerzas de Aureliano mantuvo una presión constante, acorralando a la reina y a sus defensas. La captura de Zenobia se volvió legendaria. Ella intentó escapar para buscar el apoyo de los sasánidas, pero fue interceptada. Con la rendición de la gran soberana de Palmira, Aureliano demostró su inclinación hacia la clemencia, manteniéndola viva en un primer momento. Sin embargo, la ciudad aún alimentaba la llama de la revuelta, que estallaría nuevamente en 273. En la segunda rebelión, Aureliano no dudó en imponer un castigo ejemplar. Palmira fue saqueada y su influencia desapareció casi por completo. Este acto extremo mostró no solo la fuerza militar del emperador, sino también su inflexibilidad frente a regiones que se mostraran insubordinadas. Algunos creen que la imagen de Aureliano como restaurador del mundo ganó fuerza a partir de estos eventos. Para muchos, la caída de Palmira simbolizaba la unificación del poder romano y el fin de una de las amenazas más sofisticadas al dominio imperial. Pero otros criticaron la destrucción de un polo cultural de renombre, argumentando que la violencia podría haberse evitado. Sea como sea, el hecho es que al dominar Palmira, Aureliano demostró ser capaz de frenar cualquier foco separatista. Sin embargo, aún quedaba otro gran desafío, el Imperio Gálico. Y las lecciones aprendidas en Oriente estaban a punto de ser puestas en práctica en otro punto del mapa. Tético, líder del llamado Imperio Gálico, había establecido una administración paralela en la región que abarcaba partes de la Galia, Bretaña e Hispania. Con una estructura de gobierno propia, intentaba mantener esas provincias alejadas del control directo de Roma. Aureliano, tras restaurar Oriente, se dirigía ahora a este flanco occidental. En 274, el ejército de Aureliano se encontró con el de Tético. Muchos preveían una batalla larga y desgastante,
pero lo que ocurrió sorprendió incluso a los soldados más experimentados. Tétrico simplemente desertó y se rindió, evitando un enfrentamiento directo que podría haber resultado en muertes innumerables. Este gesto puede haber sido motivado por la fama de Aureliano como estratega implacable o por la percepción de que resistir sería inútil contra alguien que había reunificado la mayor parte del imperio en tan poco tiempo. La rendición de Tétrico simbolizó, de alguna manera, el deseo de muchos soldados de regresar a la normalidad bajo un gobierno centralizado. Con la unificación del Imperio Gálico, Roma recuperó importantes rutas comerciales y fortaleció su presencia militar en áreas críticas. Fue un triunfo simbólico, señalando que la fragmentación del imperio no sería más tolerada. Esta victoria también reavivó el orgullo romano, trayendo esperanzas de que lo peor de la crisis había quedado atrás. Aureliano celebró su triunfo en Roma con gran pompa. Tétrico, Zenobia y otros enemigos derrotados fueron exhibidos en un desfile, marcando el regreso de la gloria al pueblo romano. Las festividades incluyeron juegos, celebraciones y discursos que consolidaron la imagen de Aureliano como el hombre que, en 5 años, casi había reconstruido toda la estructura del imperio. Aún así, el emperador no se dejó llevar por la vanidad. Sabía que la estabilidad alcanzada era frágil y cualquier falla en la administración de los territorios conquistados podría reavivar conflictos antiguos. Una prueba de esto sería su próxima iniciativa militar contra los sasánidas, otra amenaza latente a las fronteras romanas. A cada paso, la figura de Aureliano crecía en popularidad, pero también en responsabilidad. Con el imperio reunificado, surgían nuevas exigencias para garantizar seguridad y prosperidad. Mientras tanto, un acontecimiento trágico se acercaba, listo para cambiar el rumbo de su historia. Aureliano planeaba una gran ofensiva contra los sasánidas. Su objetivo era consolidar de una vez la frontera oriental y asegurar que ningún reino se atrevía a desafiar nuevamente la supremacía de Roma. Sin embargo, un episodio inesperado interrumpió bruscamente su avance. Sus propios oficiales lo asesinaron en 275 después de Cristo. La trama nació de un documento falsificado por Eros, el secretario de Aureliano. En el texto, el emperador supuestamente planeaba castigar severamente a miembros de la Guardia Pretoriana. Temiendo por sus vidas, los oficiales decidieron actuar antes de convertirse en víctimas de una purga imaginaria. La muerte del emperador fue un shock para Roma y demostró cómo la política interna seguía siendo volátil. Sin la mano firme de Aureliano, el imperio volvió a sumergirse en episodios de inestabilidad. Hay especulaciones de que su esposa, Ulque Severina, haya ejercido un breve gobierno interino, pero nada está definitivamente comprobado. El hecho es que la pérdida de aquel que había reunificado el territorio costó caro a la credibilidad del poder central. Incluso con un final trágico, Aureliano recibió honores póstumos. Fue reconocido como Divus Aurelianos, lo que representaba una forma de divinización del emperador fallecido. Este título reforzó la idea de que había sido un restaurador, alguien que, en poco tiempo, logró hacer lo que muchos consideraban imposible. Su apoyo al culto del Sol Invictus también influyó en las generaciones futuras, estableciendo bases religiosas que perdurarían en el entorno romano. Aunque no fue el primero en exaltar esta deidad, Aureliano intensificó su veneración, convirtiéndola casi en una religión de Estado con gran atractivo popular. Su muerte temprana dejó vacíos que sus sucesores no pudieron llenar con la misma eficiencia. Los problemas estructurales, como la sucesión y la organización del ejército, volverían a atormentar a Roma, demostrando que los logros de Aureliano, aunque grandiosos, necesitaban continuidad para fructificar plenamente. Cuando se habla de la crisis del siglo III, es imposible no asociarla al nombre de Aureliano. Fue un parteaguas, tanto en el campo militar como en el administrativo. Pero la herencia del emperador que salvó a Roma de la ruina en solo 5 años siempre estaría marcada por un final abrupto que impidió la consolidación total de su proyecto. La vida de Aureliano muestra cómo un hombre de origen humilde, pero con una ambición gigante, puede moldear el destino de un imperio en ruinas. En solo 5 años, hizo lo inimaginable, reunificó las 3 partes de Roma, enfrentó invasiones bárbaras, recuperó ciudades importantes y dejó lecciones de disciplina y coraje que resuenan a través de los siglos.
Aunque su fin fue trágico, su legado sigue vivo en la memoria colectiva de Roma y en aquellos que estudian las sagas de las guerras romanas. Es imposible no preguntarse cómo habría sido el Imperio Romano si hubiera vivido más tiempo. ¿Todo habría sido diferente? Queda la reflexión para ti, que seguiste esta historia. Ahora es tu turno de evaluar qué es lo que más te sorprende de Aureliano. ¿Y hasta dónde puede llegar la determinación de una sola persona cuando está dispuesta a enfrentar desafíos gigantescos? Comparte tu opinión y, por supuesto, no dejes de participar en los comentarios.